Hola, muy buenos días, bienvenido, bienvenida, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy te quería compartir un pequeño relato de la parte de un libro de Hermann Hesse llamado El último verano del Klingsor, en el que realmente me sorprendió leer aquello, como hablaba también y hablaba a nuestro ser más profundo. El relato, por contextualizarlo, es un hombre que atormentado a lo largo de su vida decide ponerle punto y final y suicidarse. Pero realmente cuando está a punto ya veremos que no lo llega a conseguir, sino que todo se transforma en algo mucho más positivo. Os voy a empezar a leer. Dice así: lejos en medio del lago, retiró los remos. Había llegado el momento y estaba contento. En otras ocasiones, cuando la muerte le parecía inevitable, siempre había retrasado la decisión, la había aplazado para el día siguiente y de nuevo había intentado seguir viviendo. Pero ahora no ocurría nada de eso. Su pequeña barca era él, era su vida artificialmente segura, limitada, pequeña. A su alrededor, el vasto gris era el mundo, era todo y Dios. No resultaba difícil dejarse caer en él, era fácil, era alegre. Se sentó al borde de la barca, con los pies colgando sobre el agua. Se inclinó poco a poco hacia adelante, siguió inclinándose hasta que, detrás suyo, la barca escapó ágilmente. Estaba en el todo. En el breve instante en que aún vivió, se sucedieron más experiencias que en los 40 años que había recorrido hasta llegar a este fin. Empezó así, cuando cayó, cuando flotó por un instante entre la barca y el agua, vio que intentaba un suicidio, una chiquillada, algo que, de hecho, no era malo, pero sí como cómico y bastante insensato. El pathos del deseo de muerte y el pathos de la misma muerte se disiparon a la vez. No había nada. La muerte ya no era necesaria ahora. Era deseada, hermosa y bienvenida, pero ya no era necesaria. Desde la fracción de segundo en que con toda su voluntad, con toda la renuncia de su voluntad, con toda la entrega se había dejado caer del bote en el regazo de la madre, en los brazos de Dios. Desde aquel instante la muerte ya no tenía ninguna importancia. Era todo tan fácil, tan asombrosamente fácil. No había ningún abismo, ninguna dificultad. Todo el arte consistía en dejarse caer. Aparecía como el fruto de su vida a través de toda su existencia, dejarse caer. Si uno lo había hecho una vez, se había abandonado, lo había dejado a su buen criterio, había capitulado, había renunciado a todo apoyo y a cualquier suelo firme bajo sus pies y obedecía total y únicamente al impulso de su propio corazón, entonces todo estaba ganado, todo estaba en orden, ningún miedo, ningún peligro. Se había conseguido lo grande, lo único, se había dejado caer. El haberse dejado caer en el agua y en la muerte no era estrictamente necesario. Igual hubiera podido dejarse caer en la vida, pero no tenía importancia. Viviría, volvería, pero entonces ya no necesitaría el suicidio, ni todos esos extraños rodeos, ninguno de esos penosos y dolorosos disparates, puesto que habría superado el miedo. Qué maravilloso pensamiento, una vida sin miedo. Vencer el miedo era la felicidad, la solución. Durante su vida había padecido mucho tiempo miedo y ahora, cuando la muerte le atenazaba el cuello, no sentía ningún miedo, ningún terror, solo la risa, salvación, comprensión. De repente supo lo que era miedo y que solo lo vencía quien lo descubría. Se tenía miedo a mil cosas, al dolor, a los jueces, al propio corazón, al sueño, miedo al despertar, a la soledad, al frío, a la locura, a la muerte, sobre todo a ella, a la muerte. Pero todo era máscara y disfraz. En realidad, solo se temía una cosa, el dejarse caer, el paso a la incertidumbre, el pequeño paso que cruza todas las seguridades existentes. Y el que una sola vez, se había entregado, el que había tenido una vez la gran fe y se había abandonado al destino, éste se había liberado.
Ya no pertenecía a las leyes terrenales, había caído en el universo y giraba en la danza de los astros. Así era. Era tan sencillo que cualquier niño podía entenderlo, podía saberlo. No pensaba esto como se piensan las ideas, lo vivía, lo sentía, lo palpaba, lo olía y lo saboreaba. Gustaba, olía, veía, comprendía lo que era la vida, veía la creación del mundo y veía el ocaso del mundo, ambos como dos ejércitos enfrentados, siempre en marcha, sin llegar jamás al fin. El mundo nacía continuamente y continuamente moría. Cada vida era un soplo lanzado por Dios, cada muerto era un soplo sorbido por Dios. El que había aprendido a no resistir, a dejarse caer, moría fácilmente, fácilmente nacía. El que resistía tenía miedo, moría con dificultad, nacía de mala gana. Mientras se hundía en la gris oscuridad de la lluvia, sobre el lago nocturno vio reflejado y representado el círculo del universo. El sol y las estrellas nacían y morían incesantemente. Coros de hombres y de animales, de espíritus y de ángeles reunidos cantaban, callaban, gritaban. Hileras interminables de seres convergían, cada uno desconociéndose y odiándose a sí mismo, y odiándose y persiguiéndose en los demás. Todo lo que anhelaban era la muerte, la tranquilidad. Su fin era Dios, regresar a Dios y permanecer en Él. Este fin producía miedo, porque era un error. No existía la permanencia en Dios, no existía ninguna tranquilidad. Solo existía el eterno, feliz y sagrado ser aspirado, y el ser expirado, la creación y la destrucción, el nacimiento y la muerte, la partida y el regreso, sin pausas, sin fin. Solo existía un arte, una doctrina, un misterio, dejarse caer, no oponerse a la voluntad de Dios, no aferrarse a nada, ni al bien ni al mal. Entonces uno estaba salvado, se libraba del dolor, del miedo, solo entonces. Su vida se extendía ante él como un paisaje con bosques, valles y aldeas, visto desde la cresta de una montaña. Todo había ido bien, todo había sido fácil, había surgido de su miedo, de su resistencia al tormento y a la confusión, a la horripilante aglomeración y a los espasmos de lamento y miseria. No había ni una sola mujer sin la que no se pudiera vivir. No había nada en el mundo que no fuera tan hermoso, tan deseable, tan dichoso como su contrario. Vivir era bienaventurado, y bienaventurado era morir, en cuanto uno flotaba solo en el universo. No había tranquilidad externa, ni en el cementerio ni en Dios. Ningún mago podía romper la eterna cadena de nacimiento, la infinita hilera de soplos divinos. Pero había otra tranquilidad que debía encontrarse en nuestro propio interior. Decía: déjate caer, no resistas, muere a gusto, vive a gusto. Espero que te haya gustado este relato y que te haya servido. También te animo a leer el libro. Nos vemos, que seas feliz y ojalá que vuelvas a este canal. Ya sabes que puedes compartir el vídeo o darle a me gusta y también, como no, comentar qué tal te ha parecido, qué piensas de lo que se dice en el relato. Nos vemos.